Arturo Cano. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, buenas gracias. Buenas tardes, Salvador, Alberto, también, y a todos quienes nos acompañan. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, ¿cómo están? También buenas tardes, Arturo, a Salvador y a todos como quienes están presentes en este programa. Gracias. Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes, Salvador. Hola, Julio, es un gran gusto estar aquí contigo y tu auditorio, y también saludar a mis amigos Arturo y Alberto. Es un placer estar aquí. Gracias, Salvador. Pues comenzamos contigo pidiéndote tu opinión, tu análisis respecto a lo que es hoy ya el tercer año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, un informe que dará más adelante y la concentración popular que ya empieza a nutrirse en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. 3 años de López Obrador y hoy el acto masivo. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, bueno, pues ya está aquí a unos metros de donde me encuentro ahorita. Ahorita pasabas las tomas del Zócalo, que ya empieza a llegar la gente al llamado AMLOFest. Y bueno, pues se prevé que vaya a estar lleno el Zócalo, que vaya a haber un montón de gente, que vaya a haber mucha música, un mensaje del presidente de más o menos 1 hora de duración. Y pues es el regreso de López Obrador a la gran plaza pública, después de prácticamente 2 años de pandemia, en el cual pues los eventos han sido mucho más controlados. Ahora la polémica es que se permita una concentración de gente tan grande, estando pues en semáforo verde casi todos los estados del país, pero ante la amenaza de la nueva variante de la COVID, el famoso Omicron, pues bueno, vamos a ver qué tal acontece con esta concentración de gente. Yo diría que en estos 3 años, en esta mitad de sexenio, el gobierno de López Obrador se ha distinguido por una gran cantidad de cambios, una celeridad en los cambios, tanto a leyes, tanto a políticas públicas, tanto a modos de gobernar, estilos de hacer las cosas, y a la par también es lo que estamos viendo como pendientes de resultados más tangibles de los asuntos centrales de la vida pública. Los 2 grandes pendientes, me parece, que del gobierno de López Obrador son pues el crecimiento económico y el tema de la seguridad, que pues sigue en niveles muy altos. Si bien es cierto, se desaceleró el crecimiento de muchos de los delitos, estos siguen altos, incluso más altos que en el sexenio anterior, aunque, como han explicado las autoridades de seguridad pública, sí hubo, digamos, se contuvo y se mantuvo en cierto nivel, ¿no? Esa curva de ascenso, pero aún así, pues bueno, tenemos resultados muy desiguales, ¿no? Vemos, por ejemplo, que sí crece la inversión extranjera directa o los empleos formales, pero el desempleo crece. Entonces, vemos que hay aumento en los salarios mínimos, pero también a la par aumenta la canasta básica. Entonces ahí tenemos resultados desiguales en rubros muy concretos que pues necesitan consolidarse. Pero por el otro lado también un presidente que vino a romper con el estilo de los anteriores presidentes, que hace cosas singulares, que se comunica a través de mañaneras, directo con la gente, que ahí está todos los días comunicándose. Los periodistas pueden ir, aunque nos regañe, a muchos de nuestros colegas los regaña, incluido a ti, Julio, algunas te ha regañado. Pues ahí está la posibilidad, la oportunidad de preguntarle al presidente en directo sobre pues los asuntos de la vida pública. Es un presidente que se mudó a Palacio Nacional, que sirve tamales de chipilín a los empresarios, o sea, en los modos, en las formas, que viaja en vuelos comerciales, que si se hospeda fuera del país es en hoteles de mediano costo. Es decir, hay ahí una serie de cambios en el estilo personal de gobernar que han sido distintos, que han cambiado la manera de ejercer el poder presidencial,
que ha acentuado en asuntos de austeridad y que pues hay todos esos otros asuntos pendientes y que bueno, pues sí, sin duda es un sexenio que llega a la mitad de su tramo con, pues como todos los gobiernos, con asuntos que los distinguen y que lo destacan de otros y con pues una serie de asuntos que hay que reforzar, Julio. Claro. Hasta ahí diría mi participación primero. Gracias, Salvador Frausto. Arturo Cano, ¿qué opinas del acto popular masivo que habrá hoy? ¿Qué opinas de los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Quizás tendríamos que preguntarnos, Julio, si en este acto comenzará la cuenta regresiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o si se trata de un segundo aire que está tomando el presidente en virtud de que dentro de unas semanas estaremos hablando ya del proceso revocatorio y en virtud de que va a una gran batalla con el tema de la reforma eléctrica. Es un acto masivo al que el presidente le ha dado una gran importancia, porque no tenía el Zócalo lleno desde hace un buen rato debido a la pandemia y porque el obradorismo no se puede entender sin la movilización popular. La irrupción de López Obrador a la vida pública del país se dio con una movilización. Él ya hacía política, ya participaba, ya se había afiliado al PRD y era una de sus figuras, pero sin duda el hecho que lo colocó en los primeros lugares de la atención mediática y en el liderazgo de la izquierda partidista en aquel momento del PRD fue el éxodo por la democracia, la marcha que hizo desde Tabasco hasta la Ciudad de México y que culminó con una concentración donde hoy mismo estará. Yo quisiera referirme respecto del balance de los 3 años. Pues creo que el presidente ha hecho un gobierno en términos generales ortodoxo en materia macroeconómica. Se han mantenido mal que bien los indicadores estables a pesar del grave daño de la pandemia. No se puede negar que es la pandemia una de las principales causas de que el crecimiento del país haya estacionado, que incluso se puede hablar de que vamos a ir hacia atrás a los niveles de 2018. La situación económica mundial que no ha mejorado también ha complicado el escenario mexicano y probablemente tengamos una inflación mayor, pero en términos generales, digamos, no ocurrió ni el apocalipsis que anticipaban sus adversarios, ni ha habido ni se ha abierto una crisis como las que vivimos en otros años, en el arranque de sexenios como el de Ernesto Zedillo, por decir algo. La marca, el presidente López Obrador ha tenido muchas marcas en su gobierno, ya mencionaba Salvador algunas, ese cambio de estilo, la austeridad, la cercanía con la gente, esas giras donde no va acompañada de todo un séquito de empresarios, de intelectuales, de opinadores. Y otro sello distintivo, singular del presidente, pues ha sido su particular forma de comunicar. El hecho de que haya establecido este mecanismo de las mañaneras, que fije así la agenda nacional, que obligue a sus adversarios y a todos los medios a estar dando seguimiento a sus declaraciones, a los temas que llegan a la mañanera. Yo creo que el presidente tiene ahí en la mañanera la principal virtud de su comunicación y al mismo tiempo su principal debilidad, porque este es un espacio en el que él suele hablarle sobre todo directamente a la gente. Pocas veces sus mensajes son o las menos
sus mensajes son dirigidos a las élites, pero el hecho de que sea el único espacio para este diálogo circular, como él lo llama, pues hace también que a veces tenga tropezones como el ocurrido recientemente en el caso de estos juicios en contra de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas de los 3 años ya de gobierno del presidente López Obrador y del acto masivo que se va a realizar hoy? Alberto. Mira, una forma de medir estos 3 años que ya han comentado con mucho detalle Arturo y Salvador del gobierno del presidente López Obrador es la forma como llega a este 1 de diciembre en el que rinde su 6º informe de gobierno, porque son 6, ¿no? Ya ha dado un promedio de 2 por año el presidente López Obrador. Hay que ver los números de las encuestas. En un promedio de 65 o 68% le dan los sondeos que se han realizado. Hay una de María de las Heras que le da inclusive 71%, y en esa misma encuesta no de María de las Heras, perdón, de la encuestadora de las Heras. Rodrigo de las Heras. De Rodrigo de las Heras, sí, sí, María, su mamá, falleció hace unos años. Sí. Hicieron una pregunta a los encuestados sobre qué calificación del 1 al 10 le daban al desempeño de López Obrador, y la respuesta fue 7.5. O sea, llega bastante bien calificado, a pesar de la encuesta extraña que publica Reforma hoy, que dice que cayó su popularidad. No sé a quién le preguntó, seguramente pues a sus suscriptores. Pero en promedio trae un porcentaje de aprobación importante, que habla pues de una fortaleza en el respaldo que tiene el presidente López Obrador, a pesar de la andanada de críticas y descalificaciones que ha tenido en esos últimos 3 años, y también, por supuesto, de algunas de sus acciones que han sido muy cuestionadas, y algunas de ellas inclusive que pueden marcar algún problema en adelante. Así es que pues la forma como llega el presidente, pues sí, es con este respaldo. Yo coincido con Arturo en la pregunta que habría que hacerse. Mi respuesta es que yo creo que más bien es que está tomando un segundo aire el presidente López Obrador. No se ve que haya posibilidades de que vaya a bajar en los números que trae y el respaldo en los sondeos electorales. Yo creo que el 2022, el referéndum del próximo año, le va a dar todavía un esfuerzo, una popularidad todavía mayor. Y estos 3 años, coincido, pues es de claroscuros. La inseguridad, por supuesto, que es el gran pendiente. La economía, pues anda, pues ahí pianito, está muy, muy afectada por el entorno internacional. Me parece que un acierto ha sido el enfocar los recursos públicos hacia las clases populares, hacia el reparto de los programas sociales, pues que le han granjeado muchísimo respaldo, pero que también han hecho la diferencia en muchos sectores de la población. Hay un pendiente también en materia del combate a la corrupción. Ni modo, no ha habido los peces gordos que se prometieron, y ahí mucho tiene que ver el respaldo que le da el presidente López Obrador, tosudo a veces, creo yo, a Alejandro Gertz Manero, que no ha estado a la altura del compromiso que implica el encabezar la primera Fiscalía General de la República Autónoma en la historia de México. Y también hay, por supuesto, un balance que no es tan positivo en el tema de la crisis humanitaria que representa la desaparición de personas. Más de 90,000 personas están no localizadas, están desaparecidas. Y la respuesta del gobierno federal no está tampoco a la altura. Y no me refiero únicamente al tema del presupuesto, que ya de por sí es bastante escaso la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también a lo que implica lo que parece una incongruencia en su propio discurso, el discurso presidencial. La Comisión de la Verdad, que recientemente se creó justo para para ayudar en este tema de la desaparición forzada, la desaparición de personas en las décadas anteriores. Para 2022 le asignaron 0 pesos y 0 centavos en el presupuesto de la Federación. A mí me parece que nada más con ese puro dato, pues es un elemento de mucha contradicción entre lo que el presidente plantea como un asunto que es prioritario para su gobierno y lo que implica ya en los hechos el ponerlo
en operación esta misma comisión. Y como esa hay otros temas donde el discurso camina en sentido contrario a las acciones ya reales y concretas. Pero al final del día, yo creo que el balance, pues sí, no lo digo yo, lo dicen los números, es positivo. Yo creo que sería importante que se hiciera en estos 3 años una revisión autocrítica, que es lo que me parece que ha faltado en este primer tramo de la mitad del sexenio, porque sí hace falta, sí hay algunos temas en los cuales el resultado no me parece que sea el más adecuado, y uno de ellos tiene que ver con esta forma como se refirió esta semana hacia un reportaje que se publicó en Aristegui Noticias y en Proceso, que no lo elaboró el equipo de Aristegui, por cierto, y que pues básicamente derivó en una descalificación al trabajo de estos 2 medios de comunicación. Me parece delicado porque la lectura que parece emanar de este juicio así lapidario como fue, es que el presidente persiste la idea de que la buena prensa es aquella que milita en su causa. Y esto me parece que es, además del desconocimiento de cómo se ejerce el periodismo en el mundo occidental, implica también cierto riesgo de incurrir en excesos y de provocar a sus ya muchos seguidores a una reacción donde no se miden consecuencias. Yo cierro nada más con esto. Sí, claroscuros es un lugar común decirlo, pero pues no hay otra forma de señalarlo, ¿no? Claro. Gracias, Alberto. Arturo Cano, perdón, Salvador Frausto, pues, ¿quién nos manda a ser periodistas y estar metidos en este oficio, profesión o como le queramos denominar, y estar metidos en el trabajo continuo? Así es que es ineludible preguntarte, por ejemplo, ¿qué opinas de este episodio específico? Yo creo que en 2 planos: el trabajo periodístico en sí del reportaje que presentaron Tania Gómez y Gabriel Rincón, si te parece con rigor periodístico, si te parece que tiene las consecuencias que se apuntaron o se esbozaron, y por otro lado la reacción del propio presidente en relación con la revista Proceso y con Carmen Aristegui. ¿Qué opinas, Salvador? Claro, esta expresión que hizo López Obrador a propósito del reportaje que hicieron Tania Rincón y Sergio, Tania Gómez y Sergio Rincón, ya les estoy cambiando el apellido a mis colegas. Esta investigación que hicieron, auspiciada, empujada por Conectas, que se publica en 6 medios de comunicación, entre ellos Aristegui Noticias y Proceso, que es a los que fustiga el presidente López Obrador, me parece que es una expresión de uno de los grandes errores que está cometiendo el presidente López Obrador. Me parece que hay 2 bombas de tiempo que ya son graves en este momento, pero que lo pueden ser aún más en el futuro cercano y a largo plazo, que es su pleito con los medios de comunicación, la falta de entendimiento, no ha sabido tejer lazos de diálogo con los medios de comunicación, lazos sanos, lazos con espíritu democrático, por supuesto, ha sido respetuoso, no como otros sexenios que han sido mucho más invasivos para con los periodistas y con los medios, pero aún así su relación tirante con los medios y que no haya interlocutores para dialogar, para conversar sobre la relación entre la prensa y el poder, se acaba de ver, lo acabamos de ver de un modo muy sorprendente para mí. Vi a un presidente pues enojadísimo y expresando ese enojo a la periodista Carmen Aristegui, que por supuesto tiene una trayectoria de periodismo independiente, probo, honesto, comprometida con las mejores causas del país, y también con la revista Proceso, que suscribo los mismos conceptos o adjetivos que le doy a Carmen. Ese enojo hacia estos 2 espacios de noticias expresa a un presidente muy enojado, que quiere que los medios hagan y los periodistas hagan o se sumen a sus causas, y que no hablen o no volteemos a ver hacia asuntos
que puedan ser críticos. Me parece una bomba de tiempo porque los medios van a seguir existiendo de aquí al final de su sexenio y después de que termine su sexenio, y los periodistas con los que no ha tejido lazos de diálogo vamos a seguir existiendo de aquí a que termine este sexenio y en los que vienen. Y a la otra situación crítica que me parece que está ahí sobre la mesa es su pleito con las clases medias. Tampoco ha podido tejer lazos de comunicación y se muestra realmente enfadado, molesto con que las clases medias expresen sus opiniones críticas en redes sociales y en medios de comunicación o en expresiones públicas, a veces en los aviones, aunque son las menos. En los aviones y en los aeropuertos la mayoría de la gente, incluso en las carreteras, le muestra apoyo, pero este sector, las clases medias y medias altas, muchísimo más, crece y crece el enojo, y ese asunto, si no se logra recuperar, pues es el nido donde va a acomodarse el candidato opositor que surja hacia el 2024. Entonces esos dos asuntos me parecen las dos bombas de tiempo que ya son muy graves y preocupantes y que en el futuro cercano lo seguirán siendo, y no veo voluntad política para tejer una mejor relación con estos sectores ni con organizaciones de la sociedad civil que representan a causas como los temas medioambientales, la lucha feminista o temas que tienen que ver con los derechos indígenas o la búsqueda de desaparecidos. No veo ahí, y en la Secretaría de Gobernación, ni en la actual ni en la anterior, quien esté trabajando dentro del gobierno para tejer lazos políticos de entendimiento hacia los sectores molestos. Y un gobierno tendría que tener claridad de que como gobierna para todos, tendría que tejer esos lazos. Y de ahí, enmarcado en estos asuntos, Julio, pues yo veo en el reportaje que hicieron mis compañeros Tania Gómez y Sergio Rincón una investigación con mucha información, con muchos datos, que sin duda pues puede tener algunos, pudo haber sido editado o estructurado de mejor manera para poder potenciar el contenido y los hallazgos que ellos tenían en la investigación, y que, bueno, pues revela cosas interesantes. A mí me llama la atención que haya una inversión fuerte en el tema del cacao en Tabasco. Pues eso es incluso al yo leer el reportaje me parece plausible. Me parece preocupante que un funcionario público encargado de esto, el señor tabasqueño de nombre Hugo Chávez, esté encargado de un programa social y tenga cercanía con la familia del presidente de la República. Eso es preocupante, habrá que mirarlo con atención, pero bueno, pues sí, sin duda no es un reportaje que denuncie corrupción o que demuestre conflictos de interés claros, pero pone sobre la mesa un tema de discusión interesante que como periodistas debemos mirar, que debemos seguir, y que es excesivo el enojo del presidente frente a un asunto. Es claro, el mensaje político es: si se meten con mis hijos, voy a reaccionar con fuerza. Así sean periodistas a los que él sabemos que respeta en lo profesional, porque lo ha dicho en otras ocasiones, pero él lo siente como una afrenta, que se están metiendo con sus hijos y está mandando un mensaje político también muy fuerte, en el sentido de que aguas de meterse con su familia, lo cual muestra un rasgo lamentable del presidente al tener esa sobrereacción sobre el asunto, Julio. Sí, gracias, Salvador. Arturo Cano, una parte de lo que dijo el presidente de la República respecto a este caso de Proceso y Carmen Aristegui fue que sí son independientes, pero independientes del pueblo, y dijo que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. ¿Qué opinas de esa frase, Arturo? Y preguntarte, ¿cuál sería el periodismo en favor del pueblo? ¿Y qué ejemplos podríamos tener? Bueno, creo que fue una frase muy desafortunada del presidente, porque
en la propia línea del tiempo de Andrés Manuel López Obrador podemos encontrar cuando citaba portadas de Proceso o las compartía, o reportajes de Aristegui, la defensa que hizo la periodista en algunos momentos en que era atacado el líder opositor. Entonces creo que no hay razón en ese señalamiento, y que así como en otros momentos el presidente ha generalizado con respecto a la prensa en general, la campaña en su contra, y de repente se detiene un poco y aclara a los colegas presentes en las mañaneras o en alguna otra conferencia: no me refiero a ustedes, me refiero a los machuchones y cosas así. Aunque haga estas precisiones, pues ya se logra el efecto de señalar a todo un gremio, a todo un sector de la sociedad mexicana cuya función no es estar del lado de un partido político, del lado de una de las opciones que se dirimen, sino contarlas, narrarlas, examinarlas, abordar críticamente a todos los actores del país. Entonces creo que ahí sí no fue muy afortunado ese planteamiento presidencial, y que hay muchas pruebas de cómo los aludidos a lo largo de los gobiernos pasados pues hicieron investigaciones, publicaron reportajes, notas que incluso motivaron que hubiese ataques muy directos, censura en contra de estos medios de comunicación señalados por el presidente. El asunto es tan viejo que ahora vengo a recordar aquella frase de José López Portillo de "no pago para que me peguen", ¿no? Ajá. Por esos días el genial Rogelio Naranjo publicó en Proceso una respuesta que fue la mejor editorial que podía haber para responderle a López Portillo. Y si mal no recuerdo, fue un cartón que desbordaba flores en blanco y negro, ¿no? Pero así se salían obviamente del florero y se desparramaban en todo el escenario del cartón. Y tenía ese gran ramo de flores que dibujó Naranjo, una tarjetita que decía: al cliente lo que pida. Uh-huh. Pues sí. Arturo, pues gracias. Alberto Nájar, como periodista, ¿crees que hay interés periodístico válido en preguntarse cómo va el programa de Sembrando Vida, del cual he leído en otros medios, en Gato Pardo, una investigación en el Universal de ayer, en la cual señalan pues algunos defectos, errores o problemas en la implementación, pero en general es válido investigar ahí lo que sucede con Sembrando Vida y lo publicado en este trabajo de Gómez y de Rincón? ¿Encuentras algunos elementos periodísticamente válidos o crees que es una pifia periodística? Mira, por supuesto que es válido preguntarse de cualquier programa que se lleve a cabo con dinero público, inclusive también si es con dinero privado, pero afecta al interés público. Así es que por ese lado, pues no veo ningún problema, sobre todo cuando no son pocas las evidencias que señalan que el programa Sembrando Vida en algunos aspectos resulta contraproducente con el objetivo inicial, que me parece a mí interesante, loable inclusive, pero que el resultado no ha sido el que se puede esperar, y la reacción del presidente pues no me parece la más adecuada, de simplemente descalificar al mensajero en lugar de que se haga una investigación de lo que se está denunciando, ¿no? No solamente por esta determinación que se ha planteado en varios medios de que hay lugares donde se atalan los árboles para que se pueda tener acceso al subsidio que implica este programa de Sembrando Vida, sino también lo que se ha planteado en otros espacios, uno de ellos el que yo co-conduzco, en el sentido de que pues hay lugares en donde la delincuencia organizada se está quedando con el dinero de Sembrando Vida, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que es muy válido que se haga esta investigación. Me parece que
tenemos que hacer un esfuerzo los periodistas, todos, sobre todo en estos momentos, por tener mucho rigor en el momento de realizar las investigaciones, especialmente con el tema de los programas vinculados al gobierno federal y también, ojo, con la familia del presidente. Lo digo porque el reportaje que tanto se ha comentado me parece que queda un poco suelto en el sentido de tratar de forzar las cosas de una vinculación directa hacia la familia, los hijos del presidente, cuando no hay más allá de algún elemento muy, muy concreto y duro como se requiere, un elemento probadísimo que se necesitaría casi con documentos en la mano, casi con fotografías, etcétera, lo que sea necesario para que se compruebe este vínculo. De otra forma, se corre el riesgo de que un reportaje como este se sume a toda la cantidad de historias que a diario se publican con el único objetivo de descalificar y de propagar odio. Si no se quiere incurrir, si se quiere escapar de esta ola que pues, está ahí y que es de mucho riesgo, pues hay que tener mucho rigor. No hay que hacer inferencias, tiene que haber datos muy, muy comprobados, o por lo menos con la mayor cantidad de elementos posibles, sin juicios, sin adjetivos, pues para que la audiencia tome sus propias determinaciones. Por ese lado, a mí me parece que pues el reportaje está bien, me parece muy puntual, me parece bien escrito. Yo haría estos señalamientos concretos. Pero de nuevo, a mí me parece que independientemente de eso, yo creo que Julio, Salvador, Arturo, yo creo que también tenemos a que plantearnos la posibilidad de que entremos ya a lo que está ocurriendo en estos momentos, que el modelo de hacer periodismo en México está en crisis, está llegando a sus límites y no veo que haya un ejercicio de autocrítica lo suficientemente amplio, pero sobre todo honesto, de los periodistas y los medios de comunicación y dueños de los medios sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo es posible que lleguemos a esta crisis, no solamente porque se acabó el subsidio gubernamental, sino porque resulta que la única forma de tener una respuesta o la idea que se tiene en algunos espacios de la crítica, así entre comillas, es la descalificación. Es nada más el propalar, inclusive estirar la liga en algunas publicaciones, el publicar titulares mañosos, todo lo que hemos visto de manipulación. Me parece ahí lo que dice Alberto es bien interesante, perdón que interrumpa, pero me parece que el periodismo, que también este reportaje sobre la fábrica de chocolates muestra que el periodismo de investigación está herido en cuanto a la credibilidad, porque han salido antes que ese, no es el caso de este reportaje, me parece, pero antes ha habido tantos reportajes malintencionados, con cabezas mañosas, que se suman a las campañas claramente empujadas a hacer críticas sin sustento al gobierno federal, concretamente a López Obrador, que la gente, los ciudadanos, los consumidores de noticias ya ponen en duda si será bueno o no, de dónde viene, cómo está financiado. Los periodistas tenemos que ser ahora mucho más rigurosos al lanzar este tipo de investigaciones, porque se pueden inscribir en la mente de las audiencias como parte de las campañas obvias y claras que existen contra López Obrador. Entonces hay que reforzar eso y no hacernos también los inocentes de que no estamos dentro de un país político, de un ambiente nacional politizado, en el cual lo que hacemos, lo que decimos, lo que publicamos, se inscribe dentro de un lado de la ecuación. Entonces, sí hay una responsabilidad, coincido con Alberto, muy fuerte, y está el periodismo de investigación en un proceso de desgaste, herido en cuanto a credibilidad, pienso. Alberto, por favor. No, era básicamente eso. Tenemos que entrarle al toro, agarrar el toro por los cuernos. O sea, el modelo de hacer periodismo y de entenderlo está en crisis, y más vale que lo hagamos así, porque pues, el riesgo es muy sencillo. La gente, como dice Salvador, deja de creernos, y pues ahí para recuperar la credibilidad está en chino. Y de nuevo, pues de los dos lados, porque no todos somos Broso, no todos somos Loret, ni tampoco somos Sin Censura ni cualquier otro medio que está solamente para aplaudir.
¿no? Tiene que entenderse que el periodismo es duro, sin concesiones, pero sobre todo los periodistas entender que esa es la tarea, no descalificar, no simplemente sumarte a campañas de odio. Es mucho más fuerte y contundente un reportaje con datos duros que no se pueden evadir que cualquier sarta de adjetivos que puedas tú tener. ¿Eso es un juicio definitivo o una inferencia, Alberto? Lo que acabas de decir. En la opinión se vale la inferencia. Finalmente, el periodismo de opinión se nutre de datos, pero finalmente la opinión es una inferencia. Sí, pero es que perdón, Julio, la confusión es que ahora se ha querido hacer pasar columnas u opiniones como reportajes investigados. No, tampoco, no. Ahí está, y en las escuelas te lo enseñan, hombre, pues como si no hubiéramos pasado por ahí. La investigación debe ser irrefutable, con datos que resistan cualquier prueba y que los puedas ver por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Y había una manera de parte del presidente de la República de responder a esta pieza periodística que a mí, entre paréntesis, me pareció un tanto floja. Pero había una manera con datos, con datos sobre que bien podrían haber transparentado los hijos del presidente. No entiendo yo por qué la necesidad de ir a una respuesta de este tono, que además, como decía ayer Demory, se singularizó en la persona de Carmen Aristegui y se extendió a la revista Proceso, pese a que lo publicaron otros medios. Yo creo que tenían elementos suficientes para dar una respuesta, pero quizá le optaron por asumir que se trataba de un golpeteo, de un golpe bajo a la familia del presidente, y por eso el tono de esta respuesta, justo a unas horas de esta celebración que el presidente ha convocado, que por cierto me están ahorita enviando unas fotografías de que ya andan por ahí las huestes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con camisetas muy ad hoc. El día de hoy el CENTE publica un desplegado de respaldo absoluto, total al presidente de la República. Nada más quería hacer esta anotación, Julio, si me permites, porque es muy curioso en el caso del magisterio que todas las corrientes o facciones o grupos que hay están metidísimas en ver quién conquista el oído del presidente López Obrador, en mostrar quién es su aliado. Se publica el desplegado del CENTE y creo que ningún otro sindicato publica una arenga de respaldo al presidente. Lo que no parece correcto y será seguramente blanco de las críticas es que maestros suspendan clases para venir a este acto, porque hay mucha gente que es auténticamente obradorista, que viene por su propio pie, que se autoconvoca o que convoca a sus redes de cercanos. Entonces no tiene necesidad, creo yo, el presidente ni la 4T de recurrir a esos viejos mecanismos de organizaciones como el CENTE para movilizar y llenar el zócalo capitalino. Creo que no le hacen un favor a la 4T ni a ese espíritu transformador que ha tenido durante estos años. Gracias, Arturo. Salvador Frausto, el presidente de la República ha hecho nombramientos, mueve al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, lo mueve a un ámbito bancario del Estado y en su lugar coloca a Pedro Centeno y luego nombra a un militar, a un general, como responsable de Birmex, específicamente para la distribución de medicamentos. ¿Qué opinión te merecen estos movimientos, estos nombramientos, Salvador? Sí, bueno, pues lo que muestran es que el presidente va a seguir confiando en los militares para asuntos que considera muy relevantes, ¿no? Es decir, les ha dado la construcción del aeropuerto, les ha dado contratos de construcción en varios proyectos, les ha dado fuerza en los temas de seguridad con el tema de la Guardia Nacional y la intención de que formalmente ya estén bajo el paraguas de Sedena, y ahora vemos esto en medicamentos
Y hay una circunstancia Y particular. las aduanas, Salvador. ¿Perdón? Sí. Y las aduanas. Las aduanas, por supuesto, el haber colocado militares en las aduanas, los asuntos que siente sensibles, está confiando en el ejército. Y en esta ocasión a las distribuidora, Birmex, que tiene que distribuir los medicamentos, pone también a un general por lo que veo en su currículum, con experiencia en administración, que pues es un desastre, como sabemos, no se ha podido resolver el tema de la entrega de medicamentos y ha sido muy sonoro porque sobre todo los pacientes, los de niños o enfermos en general con cáncer han visto, o las personas con VIH han visto que no llegan los medicamentos y no se ha podido resolver. El propio presidente ya dijo que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no resuelve este asunto. Y la decisión que toma es poner a un general del ejército a cargo de esta agenda también. Y bueno, lo que me llama la atención, y creo que es un asunto a analizar ahorita y después, y en el futuro cercano, es que pues el ejército está bajo mucha presión y a prueba de si puede resolver todos estos asuntos, porque aunque ya han salido críticas, por ejemplo, en reportajes publicados en distintos medios, de que los contratos que han recibido la Sedena también han sido susceptibles a temas de corrupción o de entrega a empresas fantasma, por ejemplo, y este tipo de asuntos que han ocurrido cuando están a cargo privados. También el ejército ha sucumbido a esta tentación de temas que rayan con la corrupción o que son francamente temas que implican corrupción. Ahora veremos con lo de los medicamentos, porque sí es un asunto muy fuerte y muy sensible el tema de que no se ha logrado repartir los medicamentos de manera eficiente en el sector salud, y eso pues afecta la vida y la salud de las personas. Más allá de que yo tenga alguna posición de si me parece o no que el ejército esté ocupando tantos espacios, yo lo miro con cierto interés. Pienso que los resultados hablarán por sí solos. Si en un determinado periodo de tiempo se logró no solo contener la inseguridad en el país, sino se logra disminuir. Si en un periodo de tiempo los medicamentos se reparten de mejor manera, de manera más eficiente, llegan a los niños y a las personas con cáncer o con VIH, si en las aduanas se reduce el trasiego de productos ilegales, entonces el ejército lo habrá hecho bien y crecerá su imagen ante la población, que es buena, la imagen del ejército ante la mayoría de la ciudadanía, o el ejército entrará en una gran crisis de credibilidad y de legitimidad si no hace bien su tarea, si se descubren fraudes en las construcciones y en todas estas otras agendas de las que hemos hablado. Es una responsabilidad tremenda para el ejército y el costo lo vamos a ver en el futuro cercano, cuando haya que evaluar si valió la pena o no incluir y darle tanta fuerza al ejército en estas agendas. Bien, Salvador, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de estos nombramientos? Particularmente a mí me llama la atención lo del general en Birmex y lo de Pedro Centeno en el ISSSTE. Pero ¿cuál es tu opinión, Arturo, por favor? Pues tal vez el presidente comparta la idea del secretario de Marina, quien hace unos meses nos dijo que los civiles, que tenían muchos problemas con los civiles en cuanto a su honestidad y su eficacia. Si esa es una de las razones, pues resulta que vamos anotando o aumentando aquellos lugares donde los militares llegan a hacerse cargo. En el caso de Centeno, él comenzó el sexenio como director de finanzas del IMSS, si mal no recuerdo. Entró en choque con el primer director general, el ahora senador casi de oposición, Germán Martínez, y por eso hubo ahí un enroque. El que estaba en el ISSSTE se fue al IMSS y viceversa. Bueno, pues ahora se hará cargo
Centeno de la Dirección General del ISSSTE, donde estaba Luis Martínez, el hijo de Ramírez, el hijo de Eladio Ramírez y también suspirante por la gubernatura de Oaxaca. Pero el dato interesante de Centeno fue que en el año de 2019, cuando llegó al ISSSTE, tuvo una reunión con legisladores y les dijo que el ISSSTE estaba en quiebra, que había un boquete de 19 mil millones de pesos. Uh-huh. Ya, como que dejó que el paso del tiempo se quedara o sepultara esa declaración, pero bueno, pues ahora será el director de esa institución que hace un par de años apenas veía en quiebra. Y que obviamente, como lo indica la información que cotidianamente se publica en los medios, pues tiene los problemas que tienen todas las instituciones de salud, de abasto de insumos, de medicamentos, de muchas quejas por los malos servicios, de desatención por falta de personal o por instalaciones o equipos ya muy viejos o insuficientes. Entonces veremos si estos cambios pueden ayudar a que se resuelvan los problemas de estas instituciones, que no son problemas de esta administración. Por supuesto, muchos se arrastran, pero la promesa de arranque de este gobierno fue que mejorarían los servicios médicos, con la desaparición del seguro popular y otras medidas que se han tomado. Como bien recordó Salvador, pues esto no se ha visto, al menos en el caso de la distribución de medicamentos, en la que el mismo presidente ha tenido que salir a reconocer que es un problema que no se ha podido resolver cabalmente. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos nombramientos recientes apenas dados a conocer? Alberto, por favor. Me quiero referir sobre todo al nombramiento de un general, de un militar en Birmex, que se haga cargo de la distribución de medicamentos. La lectura primera que tengo yo es que pues persiste esta idea de que los militares pues hagan cargo de casi todo el gobierno, de una buena parte del gobierno. No es, yo insisto en que esto tiene su riesgo, más allá de las razones que el presidente pueda tener, siempre tiene su riesgo, porque los militares, lo fácil es sacarlos de los cuarteles y asignarles tareas que en sentido estricto no les correspondería. El problema es que las quieran dejar y que los regresen al lugar donde deben estar y con las tareas que les corresponden. El presidente López Obrador, yo estoy seguro que lo puede hacer porque tiene mucho respaldo y respeto de las Fuerzas Armadas, pero él se va en 2024 y este respaldo, respeto, apoyo no es hereditario, y el que venga o la que venga, pues quién sabe qué escenario se puede encontrar para que los militares quieran regresar a las funciones que no les corresponden, independientemente de que esto habla también del nivel de, ¿cómo podemos decirle?, de crisis que hay en algunos espacios de la vida de la administración pública del país. No hay que recordar hay que recordar que hace poco se supo que en COFEPRIS tuvo que entrar la Marina porque había funcionarios que estaban en colaboración directa con las organizaciones de tráfico de drogas para autorizar a diestra y siniestra la importación de precursores químicos para la elaboración de drogas que se envían a Estados Unidos, de opioides. Fentanilo era uno de ellos. Y esto es una historia que tiene ya mucho tiempo. No hay que olvidar el caso de Shenli Yegón, que tenía una farmacéutica justamente en el Estado de México, y las oficinas las tenía en Morelos, la calle de Morelos, hay un ladito de un periódico en el centro de Ciudad de México, y estaba vinculado, por ejemplo, con un personaje que todavía sigue ahí activo, el famoso Abuelo, allá de Tierra Caliente, en Michoacán, que anduvo también metido en el tema de las autodefensas. Bueno, pues de ese tamaño estamos hablando de los intereses económicos que se mueven alrededor de las medicinas en México. Así es que, pues sí, yo creo que el presidente de la República no vio otra alternativa más que tener a un militar que se encargue de este problema, y el mensaje es muy claro, pues va una persona a la cual no van a amedrentar tan fácilmente, y va también el mensaje de una persona que tiene que responder directamente al presidente de la República, y con el cual, pues para poder llegar a alguna, digamos, componenda, pues va a estar un poco más complicado, según lo que ve el presidente de la República.
Así es que yo lo veo como una medida de emergencia, veo riesgo de que la militarización en espacios de la administración pública avanza y bueno, pues como coincido con lo que dicen mis compañeros, habrá que ver el resultado de si finalmente esto funciona como se requiere. Porque no hay que olvidar, y con esto cierro, Julio, no hay que olvidar que la distribución de medicinas es un problema, sí, del gobierno federal, pero sobre todo de los gobiernos estatales, que son los que se encargan de hacerlos llegar directamente a los centros de salud en los distintos municipios. Entonces ahí también tendría que haber ahí una revisión de cuál es el papel que tienen los gobiernos de los estados, que en algunos casos, pues yo sí soy sospechosista, a propósito de la carta que hoy publica Santiago Krill en el Universal, yo sí soy sospechosista y yo no dejo de pensar que sí aquí están jugando las contras a este proyecto del presidente de la República. Gracias, Alberto. Yo agrego un datito, nada más la ironía de que originalmente sí había un civil que estaba encaminado a dirigir esta empresa estatal Birmex, la distribuidora de medicinas, que era David León Romero. Era el encaminado a ser el director de Birmex y se le cayó el nombramiento cuando salieron los videos en los que estaba con los hermanos del presidente bajo el señalamiento en aquel tiempo de que estaban entregando dinero en una primera video a uno de los hermanos, después hubo otro, pero eso tumbó el nombramiento del personaje que fue un operador directo durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello en el gobierno de Chiapas y que era el hombre que se encargaba de las relaciones con la prensa nacional y con las operaciones especiales del güero Velasco Cuello. Él hubiera quedado ahí originalmente si no se hubiera dado a conocer todo este tema de los videos. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 55 minutos. Invitamos a quienes nos acompañan. Terminando esta mesa tendremos un paneo, tendremos un minuto, 2 minutos de imagen de lo que está sucediendo en la Plaza de la Constitución pues ya a 3 horas, a 2 horas de que el presidente de la República dé su mensaje en esta concentración masiva. Y bueno, pues tendremos, sí, está programado arribo y mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a las 4:55 minutos y terminará a las 6 de la tarde. Luego se entona el himno nacional y cierra el grupo musical de la Secretaría de Marina en un programa que inició el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues siempre tenemos un espacio, todavía un par de minutitos cada cual para el tema que desee tocar en esto que luego decimos el postre, que aquí son postres a veces dulces y a veces amargos. Así es que, Salvador, lo que quieras añadir, por favor. Sí, bueno, pues la expectativa, a ver cómo va a estar lo del el mensaje en el Zócalo de la ciudad del presidente. Sin duda, pues miraremos los énfasis que ponga, los asuntos que destaque. Hoy en Milenio llevamos una entrevista con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, que me parece bien interesante la entrevista que le hizo mi compañero Pedro Domínguez, porque subraya 3 asuntos centrales que me parece que van a ser el eje del discurso de López Obrador en un rato. Uno es el tema de los programas sociales. La sensación en el gobierno federal es que es un éxito el haber distribuido mayor cantidad de recursos a jóvenes, a personas, a ancianos, a personas con discapacidad, a programas como Sembrando Vida. Es decir, todo este asunto, en la sensación del gobierno federal y en palabras de Jesús Ramírez, pues ya llegó el momento de consolidar esto como una de las grandes conquistas del López Obradorismo. El segundo asunto que pone sobre la mesa, y creo que se lo va a referir Andrés Manuel, es el tema de las obras que ya están de infraestructura, que ya están en marcha, como también elementos distintivos del sexenio de López Obrador, que serán, pues, por supuesto, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Y el otro son los proyectos institucionales, donde en el gobierno federal también hay la idea de que ya llega el momento en esta segunda parte del sexenio de consolidar esos proyectos tipo el proyecto de austeridad
de no usar aviones costosos, de que los gobernantes siguientes se comporten con códigos de austeridad y de moderación. Entonces, por ahí nos adelanta hoy en Milenio Jesús Ramírez Cuevas que por ahí pueden estar los énfasis del mensaje del presidente, y en eso justifica precisamente la popularidad de la que hablábamos al inicio de este espacio, del presidente, que anda entre el 62 y el 68 o 70%, según las encuestas más optimistas, un presidente que llega muy popular, con mucha aceptación social y con un gran encono, insisto, con las clases medias y con un sector amplio de los medios de comunicación. Entonces, habrá que mirar con atención el asunto, Julio. Bien, gracias, Salvador Frausto. Arturo Cano, en la parte final, ¿qué nos deseas decir o agregar, Arturo, por favor? Pues me engancho con este tema de la popularidad del presidente para decir que las encuestas nuevamente tienen a la oposición al borde de un ataque de nervios, ¿no? Cuando uno lee las columnas por las mañanas o las declaraciones de las figuras de la oposición, cada tanto se encuentra con topes en la pared de estos personajes que no se explican por qué el pueblo mexicano es estúpido y sigue confiando en López Obrador. Yo creo que es algo que deberíamos preguntarnos, y recordé esta mañana leyendo algunas columnas la seguridad con la que encuestadores y politólogos nos decían que era absolutamente imposible que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Algún académico, creo que del CIDE, incluso llegó a decir que era estadísticamente imposible que ganara Trump. Entonces, les sugiero esto para una mesa posterior. ¿Por qué no examinamos lo que no ven los opinadores? O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no ven y que sí está en las encuestas? Por supuesto que la gente, si uno ve ya con detalle las encuestas, tiene sus críticas a diversas áreas de la administración del presidente López Obrador. Sigue hablando, hay mucha gente que sigue hablando de que el principal problema es la economía, otros la seguridad, como los dos principales, pero sin embargo, a pesar de eso, el respaldo sigue siendo muy importante, y mi pregunta sería, para que la dejemos para otra mesa, ¿será que el daño que hicieron los gobiernos neoliberales fue tan grande que hace que la esperanza prevalezca después de 3 años? Pues sí, buena pregunta, y bueno, nos podríamos echar otra hora analizando eso, pero ya tendremos oportunidad. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión. Pues mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado discutir un proyecto de la ministra Margarita Ríos Pajat, que básicamente plantea la idea, pues, de que se amplíen las facultades al Instituto Nacional de Migración para que pueda hacer revisiones de la estancia migratoria a todos en todo el territorio nacional, y todos implica mexicanos. A mí me parece de mucho riesgo si se aprobara esta propuesta de la ministra. No tengo claro para qué o cuál es el propósito, porque en los hechos convertiría, uno, a el Instituto Nacional de Migración en una entidad de control ciudadano. Dos, violenta la Constitución, porque pues, te supone que tú no puedes ser molestado ni en tu propiedad, pero sobre todo en tu persona, por autoridad alguna, sin que exista una orden judicial de por medio. Y tres, también me parece ahí que abre mucho las posibilidades para que se cometan excesos por parte de las autoridades migratorias. No hay que olvidar que no son pocos los casos en los cuales personas mexicanas, inclusive sobre todo de comunidades indígenas, son molestados por los agentes de migración, y ha habido casos en los cuales son deportados porque a juicio del agente en turno, pues no son mexicanos. De hecho, hay casos recientes donde fueron encerrados 4 indígenas tzotziles en Querétaro porque no hablaban español, y el agente de migración dijo básicamente son guatemaltecos. Y estaban a punto de deportarlos, si no es porque llegan abogados de organizaciones de derechos humanos que simple y sencillamente los rescataron.
Entonces, ese tipo de temas que pueden parecer anecdóticos o folclóricos, ahí va a estar, porque por más esfuerzos que han hecho, no se ha logrado limpiar al Instituto de Migración, que sigue siendo una entidad muy oscura, con gravísimos problemas de corrupción y con una gran cantidad de denuncias sobre abusos. Así es que ojalá que el proyecto de la ministra no se apruebe, porque sí hay mucho riesgo de que se establezca pues al Instituto de Migración como una entidad, no quiero hablar de represión, pero sí por lo menos ilegal e insisto, de control ciudadano. Hay que estar muy atentos a esto, Julio, Salvador, Arturo, porque si progresa, híjole, quién sabe para dónde va el tema. Y cierro, ¿cuál es el propósito de que exista una entidad que le pregunte a todos los que están en este país si son o no mexicanos? O sea, ¿qué está pensando el responsable de que esto progrese? ¿De qué es lo que están viendo? ¿Y a quién obedece? Ahora sí que, como bien dicen en el círculo cercano al presidente, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Pues sí. Alberto, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta mesa de periodismo del miércoles 1 de diciembre. Gracias, Salvador Frausto, y buenas tardes. Ya no se te escuchó nada, pero damos por recibida la despedida. Abrazos para los tres y para el auditorio. Saludos. Gracias. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Esta tu última intervención, Alberto, me hizo recordar aquel poemínimo de Efraín Huerta que decía algo así como: lo malo para muchos mexicanos es que en México no hay embajada de México. Exactamente. Buenas tardes a todos. Así es, hasta luego. Alberto Nájar, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, gracias a ti, Julio. Un abrazo a todos, cuídense. Hasta pronto.